Daniel Hernández. Es Daniel Rodrigo, ¿verdad? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, ahí estamos. ¿Sí es Daniel Rodrigo, pregunto? Sí, Ahí estamos. Bueno, vamos a dar unos cuantos minutos esperando a ver si se conecta alguien más. No creo que se conecten, pero igual, pues debemos esperar. Vamos a dar unos minutos. Si no se conecta nadie más, pues vamos a empezar. Bienvenidos desde ya. Gracias por conectarse. Pero vamos a dar inicio, ya que veo que los demás compañeros no se conectan. Así que, bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver el tema de lo que viene siendo nuestro curso. Bueno, presentándome para empezar, mi nombre es José Gabriel Calderón Pérez. De profesión, yo soy electricista y actualmente curso mi tercer año de universidad, ingeniería. En este año, así como en los años posteriores, si Dios lo permite, voy a estar trabajando en el área matemática. Ustedes, el área matemática pues consta de lo que viene siendo la matemática, también la física y la estadística. En este año ustedes llevan los tres cursos, matemática, física y estadística. El otro año solo llevan lo que viene siendo matemática. Así que el año pesado en los números es este. Así que vamos a estarnos viendo prácticamente tres periodos en los días domingos, los cuales son, vamos a ver, es este, vamos a ver, y vamos a ver, a las 11:15 para las 12:45 serían los otros dos. Pues prácticamente, como ya dije, vamos a estar tres periodos, ¿sí? El tema de matemática, física y estadística. En este curso de estadística, igual que en los demás, va a estar organizada de la siguiente manera, lo que viene siendo nuestra plataforma. Primero que nada, encontramos lo que viene siendo mi correo electrónico para resolver algún tipo de dudas. Si en el caso no existan dudas, pues obviamente no vamos a estar utilizando. Sin embargo, cuando estén más
más de sus compañeros, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Y esto también porque, bueno, si nos podemos a revisar, permítame. No, sí, permítame. Entonces, como ya les decía, aparte de llevar 3 cursos, aparte también, yo voy a ser el maestro guía de ustedes. Entonces, voy a tener que tener mucha comunicación con ustedes por ser maestro guía y por ser docente de los cursos. Entonces, cuando se conecten sus demás compañeros, vamos a crear un grupo. Bueno, seguidamente de lo que viene siendo mi correo electrónico, encontramos lo que viene siendo la invitación a las clases virtuales. Aquí es prácticamente donde ustedes ingresan. Seguidamente encontramos lo que viene siendo el cuarto, tercer y segundo bimestre. Estos, como bien lo dice aquí, no están disponibles. Estos van a estar disponibles cuando vayamos pasando el tiempo. Cuando ya vaya transcurriendo el tiempo, pues van a aparecer disponibles. En este caso, nos damos cuenta que tenemos habilitado lo que viene siendo el primer bimestre. El primer bimestre, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos todos los documentos. Miren, entonces, si ustedes quieren estudiar para su examen final, pues ya lo pueden hacer. Seguidamente de ello, tenemos lo que viene siendo el consolidado de tareas. El consolidado, para aclarar, hay que modificarle lo que viene siendo las fechas, porque actualmente todavía no nos han dado el consolidado de tareas oficial de este año, entonces todavía no he subido el de este año, pero se pueden guiar del que está habilitado. Seguidamente tenemos lo que viene siendo el formato para las entregas de tareas. Este formato en el tema de estadística tal vez no lo vayamos a utilizar mucho, porque vamos a estar utilizando más lo que viene siendo Excel, pero ya se van a dar cuenta de eso. Bueno, el formato es el siguiente. Tenemos lo que viene siendo el nombre del colegio, el grado, carrera, el curso, mi nombre, ¿verdad? Mi correo electrónico. En el tema de la carrera, ustedes deben aclarar que si son técnicos o si son comerciales. Si ustedes son, digamos, en este caso, pues es cuarto y carrera es bachillerato por computación y hay que colocarle si somos técnicos en medicina, técnicos en electrónica, cuestiones así. Ahora si no, pues no hay ningún problema. Hoja de trabajo número 1, 2, 3, 4, la que sea. El nombre completo de ustedes, el número de carnet, lugar y fecha. En el nombre completo, por favor, sí necesito que coloquen el nombre completo, no solo un nombre o un apellido, no, debe ser un nombre completo, por favor. Seguidamente, pues ustedes prácticamente aquí pueden colocar lo que son las fotos y demás para sus tareas. Aquí lo pueden hacer, miren. Aquí mismo lo pueden ir haciendo, crean un documento PDF y con eso prácticamente ya han entregado su tarea. Las tareas, ¿por dónde se entregan? En el área de actividades. En el área de actividades vamos a encontrar lo que viene siendo la hoja número 1 y número 2 de este trimestre, pero como ya dije, todavía no están habilitados por el tema eh, de que, ¿cómo les voy a decir? El tema de, ¿cómo se dice? El tema de que todavía no hemos empezado con los contenidos. Eh, Aquí también vamos a encontrar lo que viene siendo las grabaciones. Por si ustedes quieren repasar alguna clase en específico, aquí la van a poder hacer. Bueno, no me detengo más y vamos a empezar con el contenido. Solo quiero ver a qué hora termina este curso. Vamos a ver lo que viene siendo la introducción a la estadística. La estadística es una ciencia y a la vez no es una ciencia. Actualmente pues no se le sabe con precisión si es ciencia o si no es ciencia. Pero
nos ayuda a nosotros en todos los temas. Nos ayuda en el tema financiero, nos ayuda en el tema, digamos, de medicina, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la estadística se utiliza prácticamente en todo, ¿sí? La estadística lo que nos ayuda es para estudiar el pasado, ver cómo se comporta el presente y prepararnos para el futuro. Para eso es lo que nos sirve la estadística. Evolución. La estadística no es algo nuevo. La estadística es mucho más que solo números apilados y gráficas bonitas. Es una ciencia, o ya dije, puede ser que no sea una ciencia, con tanta antigüedad como la escritura, y es por sí misma auxiliar de todas las ciencias de la medicina, ingeniería, sociología, psicología, economía, etcétera, así como los gobiernos, mercados y otras actividades humanas. La estadística que conocemos hoy en día debe gran parte en sus logros a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollaron la teoría de las poblaciones, con la cual se anidó la estadística a las ciencias formales. Desde los comienzos de la civilización ha existido muchas formas sencillas de la estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas o símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales y otras cosas. Hacia el año 3000 antes de Cristo, los babilonios utilizaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o combinados mediante trueque. En el antiguo Egipto, los faraones lograron recopilar alrededor del año 3050 antes de Cristo eh, prolijos datos relativos de la población y las riquezas del país, de acuerdo con el historiador griego Heródoto. Dicho registro de la riqueza y la población se hizo con el propósito de preparar constitución de las pirámides en el mismo Egipto. Bueno, entonces, como ya dije, el tema de la estadística a nosotros nos viene sirviendo desde tiempos pasados. Si nosotros nos podemos a leer lo que viene siendo la Biblia, encontramos muchos pasajes bíblicos donde se menciona a estudios estadísticos. Por ejemplo, acabamos de pasar el tiempo de Navidad. En el tiempo de Navidad, pues Jesús fue salvado gracias a un censo, ¿verdad? Gracias a un censo es que Jesús no murió cuando era bebé y por eso pudo nacer, ¿verdad? Gracias a un censo. Entonces nos damos cuenta que la estadística no es nuevo, ¿sí? Es algo que ya tiene tiempo. Sin embargo, no solamente en la Biblia pues se hace mención de la estadística. Existen libros chinos y de diferentes culturas donde mencionan estudios estadísticos. Como ya dije, en el pasado prácticamente no existía mucha información, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente se debía tener algún, por así decirlo, alguna técnica para recopilar datos. Obviamente, en los tiempos pasados no se sabía que se llamaba estadística, ¿sí? Más sin embargo, actualmente ya se sabe que es estadística, ¿sí? En China ya habían registros numéricos similares con anterioridad al año 2000 a.C. Los griegos hacia el año 594 a.C. efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales, división de tierra y militares, cálculo de recursos de hombres disponibles. La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos, determinar los derechos de voto y ponderar la potencia de guerra, ¿verdad? Pero fueron muchos los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaban a cabo un censo de la población
y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. En la época del nacimiento de Cristo sucedía uno de estos empadronamientos de la población bajo la autoridad del imperio. Bueno, entonces, como ya dije, la estadística no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo. Y en la antigüedad, pues ya muchos prácticamente pensadores empezaron a utilizar el tema de los censos. Obviamente, si nosotros queremos saber qué población existe en digamos, en una, em, perdón por eso. Entonces, como decía, prácticamente si nosotros queremos saber cuántas personas hay en un determinado territorio, debemos saber en este caso cuántas personas vivas hay. Obviamente, si nosotros vamos a ver digamos, una población, no vamos a ver cuántas personas existen, ya sean muertas o vivas. Vamos a ver solo las que están vivas. Pero ¿cómo vamos a saber cuántas personas vivas hay? Gracias a las actas de defunciones. ¿Y cuántos matrimonios vamos a saber que haya? Gracias a las actas de matrimonio. ¿Sí? Entonces, debemos tomar muy en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque si no lo tomamos en cuenta, vamos a tener datos de más. Si no anotamos cuántas personas van muriendo, no vamos a saber con exactitud cuántas personas hay vivas. Y es algo que ya se venía trabajando desde los tiempos pasados. Bueno, entonces, como ya dije, en estas primeras clases, pues prácticamente va a ser una introducción a la estadística. Así que aquí pueden ir leyendo más historia con respecto a la estadística. Sí les pido que lo lean, por favor, porque no me puedo detener mucho tiempo por el tema de que debemos avanzar más. Bueno, vamos a avanzarnos hasta la estadística en Guatemala. ¿Por qué surge la estadística en Guatemala? Bueno, obviamente, como los otros países, necesitamos prácticamente lo que viene siendo el tema estadístico, ¿sí? De lo contrario, pues prácticamente no vamos a poder tener, como ya dije, un dato exacto, ¿verdad? Y en este caso debemos tener un dato de Guatemala. La estadística en Guatemala, independientemente de la estadística del comercio de las colonias que se llevaban en la metrópoli de la época colonial, el único testimonio de la actualidad estadística fue el censo de población levantado por la autoridad eclesiástica en 1778. El tema de la iglesia tiene mucho que ver con la estadística. Gracias a los estudios que realizan la iglesia, más que todo la iglesia católica, es que podemos saber qué población es evangélica, qué porcentaje es católica, mormona, testiga de Jehová y todo eso, gracias a los censos eclesiásticos. Y los censos eclesiásticos pues fueron guiados por la iglesia católica. Sí, con Cristo en la provincia de Guatemala. La única actividad estadística relevante en esa época fueron los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. En acatamiento a lo dispuesto en el concilio de Trento, que se realizaba con el propósito religioso, no estadístico. Antes, pues prácticamente, como ya dije, se hacían cosas inteligentes, sin saber que era, digamos, algo de gran avance. Por ejemplo, en la antigüedad, pues prácticamente a alguien se le ocurrió, bueno, voy a ir a contar cuántas personas existe en mi territorio. ¿Cuál es mi territorio? Bueno, el tema de del país, ¿sí? Pero como ya dije, no sabían que era ya un gran avance para la sociedad.
¿sí? Antes lo hacían, digamos, pues prácticamente para saber algunas cosas, pero hoy en día se siguen utilizando. A partir de la independencia en 1821, como consecuencia de las ideas liberales procedentes de Europa, la comunicación y el intercambio internacional aparecen en Guatemala, los primeros intentos formales de realizar actividades estadísticas. José Cecilio del Valle figura como el primer intelectual preocupado por la estructuración de la estadística en el Istmo, específicamente en el artículo La estadística plataforma del establecimiento social, publicados en el seminario El amigo de la patria. Bueno, entonces, como ya dije, prácticamente antes había muchos pensadores muy inteligentes que tomaban en consideración, sin saber que ya era un gran avance para la sociedad. ¿Sí? Antes, como ya dije, decíamos, bueno, quiero saber cuántas personas hay en mi aldea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Contar cuántas hay. ¿Sí? Prácticamente. En sus escritos, José Cecilio del Valle hace referencia a cálculos que en la actualidad se consideran como demográficos, superficie, densidad de población, etc. Además de la insíntepe estadística fiscal, etc. El esfuerzo personal de Del Valle se materializó con la promulgación de la ley sobre la manera de hacer estadística en las Provincias Unidas y de Centroamérica. El 15 de noviembre de 1823, esta se conoce como la primera ley estadística. En homenaje a este acontecimiento, desde los años 60 se celebra el 15 de noviembre cada año el Día del Estadístico. Bueno, entonces, como ya dije, aquí tenemos más datos en el tema de la estadística, de su estructuración y todo lo demás. Entonces, sí necesito que ustedes vean un poco, ¿verdad? Bueno, en Guatemala existe una base legal que prácticamente nos va a servir a nosotros para saber cuáles son las estadísticas de este país. ¿Cuál es esa entidad encargada de los datos estadísticos? Pues prácticamente viene siendo el INE, ¿sí? INE. INE es Instituto Nacional de Estadística. Eso significa INE, Instituto Nacional de Estadística. Prácticamente el INE, como vuelvo a repetir, el INE era una entidad, ¿sí? Era una entidad que se encargaba de la estadística en Guatemala. Bueno, mejor dicho, ¿sí? Es, porque todavía existe esta entidad. El INE tiene su creación, naturaleza y objetivo contenidos en su ley orgánica, decreto ley 3-85 del 15 de enero de 1985. Así también cuenta con un reglamento de ley orgánica. En el artículo primero se deja normado que el INE es la entidad estatal descentralizada semiautomática con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir decretos y contener obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines. Están determinados también en la ley orgánica las funciones que le competen y todo lo relacionado al sistema estadístico nacional, el régimen económico, financiero y otras disposiciones. Entonces, como ya dije, el INE es la entidad encargada de la estadística en Guatemala, ¿sí? Eh, el INE, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, recauda todas las informaciones estadísticas del país. Los archivos del INE son abiertos al público, ¿sí? Datos estadísticos. ¿Vean? Instituto Nacional de Estadística. Aquí pues nosotros podemos hacer nuestras investigaciones con respecto al tema de la estadística en Guatemala. Así como en este caso nos da costo mensual de la canasta, también,
bueno, de hecho están cambiando, ¿no? Si nos damos cuenta, vamos a ver, así está. De la canasta ampliada, vean, 2021. Nosotros tenemos pues prácticamente un acceso a todos los datos estadísticos del país en el INE. ¿Y esto por qué? Bueno, porque resulta que el INE, si nos ponemos a pensar hace unos 4 años, si no estoy mal, fue que se hizo un censo, ¿verdad? Un censo donde nos contaban de todo, prácticamente, que si contábamos con piso cerámico, eh, que si contábamos con techo, todo, ¿verdad? Nos contaban de todo. Y en este caso, pues prácticamente nosotros debíamos decirle qué cuántas personas viven en la casa y todo eso. Nosotros le dábamos algo muy personal. Entonces, el INE nos da también esa información por si nosotros queremos hacer alguna investigación. Si nosotros queremos poner nuestro negocio y queremos saber cuáles son eh, las fechas donde hay más ventas, el INE también tiene esas informaciones. ¿Cuál es la misión? La misión del INE es garantizar una oferta de información estadística multisectorial oficial que contribuya efectivamente al desarrollo y a la democratización de Guatemala y que no redonda con calidad, oportunidad, confiabilidad y utilidad a las necesidades de los usuarios. Eso se logra a través de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, apoyándose en la capacidad técnica e integridad de los recursos humanos y en el uso apropiado que hacen de las metodologías, tecnologías y recursos materiales financieros disponibles. ¿Sí? Entonces, como ya dije, la misión del INE pues, es prácticamente tener prácticamente un estudio estadístico y ofrecerlo a la población. ¿La población de dónde? Pues bueno, prácticamente toda entidad estadística pues está abierta a el extranjero. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, por alguna razón yo quiero ir a México, por dar un ejemplo, a colocar un negocio, dependiendo de las políticas del país, el instituto encargado de la estadística en cada país da información. Si alguien viene de Estados Unidos y quiere poner un negocio aquí en Guatemala, el INE le proporciona información estadística sabiendo claramente cuáles son las fechas donde hay más venta, donde hay más producción y todo lo demás, ¿sí? Eso es la finalidad del INE, prácticamente eh, tener los datos, ¿verdad? Tener los datos de la estadística, como ya dije. ¿Cómo sabemos cuántas personas hay? Bueno, número uno, gracias a las partidas de nacimiento. Y número dos, a las actas de defunción, porque obviamente si solo tomamos en cuenta las partidas de nacimiento, vamos a caer en un error, ¿verdad? Porque necesitamos, ahí sí que prácticamente restarle a las personas que ya han fallecido. Y esa información la tiene el INE, todo eso, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No sé si hay alguna duda. No sé si hay alguna duda. ¿Está claro? Sí, profe, todo está claro. ¿Eh? Bueno. Entonces nos vemos en el curso de, vamos a ver, matemáticas. Matemática. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente periodo. Pasa feliz mañana. Nos vemos en el siguiente periodo. Adiós, profe. Dios, nos vemos.